Bien, entonces, solamente para hablarlo así a grosso modo, este es un tema muy importante dentro de la clase de sistemas operativos, ya que, como pueden ver, el tema de virtualización ya es una tendencia que muchos pueden decir que está siendo reemplazada por la parte de la nube, ¿verdad? Pero en sí, lo que se está viendo ahora es que hay un tema de convergencia e hiperconvergencia, ¿verdad? Que es algo que es combinar lo que usted tiene así virtualizado dentro de la organización y poder mezclarlo y tener backups o tener, por ejemplo, un DRP, ¿verdad? Que es algo de recuperación de desastres en la nube o en alguna alternativa. Más que todo los bancos e instituciones financieras tienen esos esquemas así. Entonces, el tema de virtualización tiene mucha relevancia, ¿verdad? Y bueno, vamos a hablar aquí específicamente. Hay varias formas de virtualizar. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han hecho utilizando aplicaciones como VirtualBox, o bueno, no sé si Virtual PC, que era una aplicación vieja que había, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a ir a algo más, permítame que acá tengo solicitudes de personas que se están agregando. Sí, en este caso tenemos aplicaciones como, vamos a hablar específicamente de Hyper-V, ¿verdad? Que es una aplicación de virtualización que se utiliza bajo ambientes de Microsoft, ¿verdad? Que esto lo trae Windows 8, Windows 10, Windows Server, Windows 2016 Server, 2018, etcétera. Entonces ese ya viene activado directamente en el sistema operativo Windows. Hay otros hipervisores, ¿verdad? Ya vamos a ver esos términos más adelante, que no son específicamente bajo un sistema operativo, sino que ellos son el sistema operativo. Por ejemplo, VMware, Citrix, ¿verdad? Que son hipervisores un poco más robustos, ¿verdad? Que son para ambientes más empresariales, más corporativos. Pero, digamos, viendo la imagen, ¿verdad? Es bastante intuitiva. Normalmente ese es un enfoque, por eso dice ahí, normalmente hace sobre un hardware, usted le instala el sistema operativo, ¿verdad? Y luego dentro de ese sistema operativo, que puede ser el mismo virtualizador o puede ser un sistema operativo, como hablábamos en el caso de Windows, o el que ustedes conocen, ¿verdad? VirtualBox, que sobre ese mismo sistema operativo ustedes le montan, ¿verdad? El hipervisor y encima vienen las máquinas virtuales. Y luego en las máquinas virtuales ustedes configuran las aplicaciones. Cada máquina virtual tiene sus propios recursos virtuales, ¿verdad? Ya saben, memoria, virtualización de video, impresoras, también tiene asignado su propio memoria RAM, su propia, en este caso también procesador, ¿verdad? Cuántos cores virtuales le asignan, cuántos hilos, ¿verdad? Normalmente eso, como les dije, en el caso VirtualBox no tiene esas capacidades porque ya estas son más de virtualizadores más robustos, pero en sí, ¿verdad? Yo me refiero mucho a eso porque en mis clases anteriores lo he visto que los estudiantes lo usan bastante y es con lo que han tenido contacto, ¿verdad? Pero hay otros más en el mercado más conocidos, más robustos, que son soluciones más utilizadas, ¿verdad? Aquí está otro enfoque que dice, en este caso tenemos un hardware, un sistema operativo, la aplicación de virtualización y las máquinas virtuales, ¿verdad? Y en cada máquina virtual, pues obviamente tenemos sistemas operativos. Bueno, esto, como ya les dije, esta información ustedes la pueden leer, ¿verdad? Para que tengan más detalle. Vamos a entrar a la parte de conceptos. Aquí hay dos temas o dos conceptos muy importantes que se refiere al anfitrión y el huésped, ¿verdad? En inglés se llama, no sé si han escuchado las palabras host y guest. El host es el anfitrión, ¿verdad? Es el sistema donde, aquí está, bueno, el host es
normalmente se usa para hipervisor, ¿verdad? Es donde instalamos los demás componentes. Es el que utilizamos, por ejemplo, cuando hablábamos de la solución Windows y Hyper-V. En el caso Windows es el sistema operativo host, ¿verdad? Y luego tenemos los huéspedes, que son los guests, que esos huéspedes son las máquinas virtuales que montamos, que usted puede montar sobre ese Windows, puede montar un Linux, puede montar un otro Windows de otras versiones, etcétera, ¿verdad? Las versiones y las máquinas virtuales que necesite, y obviamente hay mucha flexibilidad de los recursos porque uno puede compartirlos, puede, aquí estamos con el ejemplo, dice que yo le puedo montar el sistema operativo Windows 7 como anfitrión, ¿verdad? Y luego instalar una máquina virtual sobre ese que va a utilizar Ubuntu, por ejemplo, que ese sería el sistema invitado, ¿ok? Entonces hay varios enfoques, no sé si ustedes ya leyeron eso y tienen alguna duda que me puedan decir en este momento, y si no, pues en el transcurso de la semana me pueden escribir o escribirla ahí en el correo, en el chat también, ¿verdad? Bien, aquí hay unos requisitos que no lo vamos a leer porque eso varía mucho del hipervisor y del tipo de sistema que estemos utilizando, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, muchos de los estudiantes cuando utilizan virtualización en su máquina solo tienen 2 gigas de RAM, por ejemplo, y cuando ustedes instalan un hipervisor, le tienen que asignar a esa máquina virtual. Muchas veces si es otro sistema Windows, por lo menos le pide 2. Entonces cuando le asigna esos 2, su máquina se va al piso, ¿verdad? Porque obviamente le consume esos 2, que los únicos que tiene. Entonces ahí el tema, muchas veces, como les hablaba en la primera clase, el recurso de hardware que tengan es muy importante porque tiene que tener los suficientes recursos para poder virtualizar, ¿verdad? Y muchas veces los sistemas que estamos utilizando demandan bastantes recursos. ¿Ok? Entonces estas configuraciones varían mucho, ¿verdad? Por ejemplo, en mi máquina tiene 8 GB de RAM, pero yo puedo correr una máquina con un sistema operativo Windows Server virtualizado. Yo cuando lo corro y le asigno 4 GB, la mitad de lo que tengo, ese ambiente virtualizado no crean que se desempeña de forma óptima. Se desempeña con lo más mínimo, pero funciona. Pero obviamente eso no va a ser una solución. Me sirve para mi ambiente de pruebas, pero no va a ser algo que yo voy a poner en un ambiente productivo de una organización. Tendría que revisar todas las especificaciones mínimas que se requieren para poder virtualizar esos ambientes. Entonces, como les digo, esta información es de referencia. Está bien que la lean, ¿verdad? Y la dominen. Aquí hay que tener en cuenta bastantes temas referentes a los procesadores, ¿verdad? Ahí habla de Intel y AMD, ¿verdad? Que son normalmente los procesadores que dominan el mercado. No son los únicos que hay para ambientes de servidores, ¿verdad? No sé, imagino que ustedes en el tema de, más que todo de Intel, ¿verdad? Que es la empresa de procesadores que más domina el mercado. ¿Ustedes conocen algunos procesadores de Intel? ¿Algunas generaciones que me puedan comentar? Para servidores, dice usted, ingeniero. ¿O para computadoras personales? En general, dice. El Core Sí. 2 Duo, el i7, el i9, Muy i3. bien. También Perfecto. está el Entonces, A10 de ahí, AMD, esos son para mí. ¿El qué, perdón? el A10 de AMD, el Ryzen. Ah, correcto. Entonces, Creo, sí. Ajá, dice, dígame. de- creo que si no me recuerdo, en la tecnología ahorita en procesadores, creo que actualmente la última generación creo que es la novena, si no me recuerdo, una nueva que salió.
Si no me recuerdo, la en novena. computadoras para PC ya está la décima inclusive, ¿verdad? La décima, Digamos, ¿cierto? ahí Sí, ya hay computadoras, o sea, en el mercado ya hay, ¿verdad? No sé, imagino que está bastante nueva, pero ya en el mercado existe. Incluso Ok. el Core i9, creo, de Intel. Ah, exacto, ya salió un i9, ¿verdad? Pero eso es el tema, que ustedes están más familiarizados con los procesadores para computadoras personales. Esos procesadores, por ejemplo, bueno, lo que conocemos normalmente, ¿verdad? Un i7, un i5, un i3, ¿verdad? De octava generación. Esos procesadores normalmente, bueno, son para computadoras, como hablamos, computadoras personales o computadoras, por decirle, puede ser ejecutiva, ¿verdad? Pero para ambientes servidores tenemos otro tipo de procesadores. ¿Cuántos son la mayoría de las computadoras personales? Ustedes dijeron un i7. ¿Cuántos núcleos tiene un i7? ¿Cuántos cores? Más o menos, que ustedes tengan idea. Cores lógicos, ¿verdad? Bueno, la última generación tiene 8. Correcto. Bueno, hay de varios, ¿verdad? Depende en el caso i3 y 5 son de 4 núcleos, ¿verdad? Pero y hay hay, procesadores i7 de 8 núcleos, ¿verdad? y hay algunos que tienen así como 4 físicos y 2 virtuales. Ah, exacto. Ese es el otro tema, que cuando usted va a virtualizar procesadores, inclusive hay uno que puede hacer un procesador lógico y ese partirlo, ¿verdad? Porque el software de virtualización le da la posibilidad de subdividir esos procesadores lógicos en más, ¿verdad? Porque hace threads o hilos de procesamiento, ¿verdad? Entonces esos hilos usted los puede, a pesar de que solo tenga 4 núcleos, usted lo puede dividir en 16, ¿verdad? Porque ustedes, imagino, cuando han revisado los recursos de procesamiento de su computadora, normalmente el procesador pasa bastante holgado, ¿verdad? Bien libre. Más que todo el tema de velocidad más anda por el lado de la memoria o del desempeño de disco, pero el procesador es bastante holgado, ¿verdad? No sé si concuerdan conmigo, ¿verdad? En ese sentido, pero eso es lo que yo normalmente he visto. Dependiendo de la función que le dé a su computadora. Porque si se pone a jugar o está utilizando aplicaciones como Android Studio, le van a consumir bastante procesamiento. Sí, exactamente, exactamente, dependiendo de lo que estemos haciendo, pero en un ambiente normal, ¿verdad? De PC, que usted está viendo videos de YouTube y todo eso, ¿verdad? Normalmente de un usuario normal, ¿verdad? Eso se va más para la memoria y el disco que para el procesador. Inclusive cuando una persona utiliza aplicaciones de ofimática, normalmente el procesador está bastante holgado, pero ya si utiliza cosas como juegos y todo eso, ¿verdad? Ya, inclusive eso de renderización de videos o edición de contenidos multimedia, todo eso consume muchos recursos, ¿verdad? Y también afecta al procesador, pero más allá de eso, el procesador pasa tranquilo, de fiesta, ¿verdad? O Sin cuando muchos. usa emuladores también. Ah, correcto. Y más si los emuladores, que eso también hay que ver, ¿verdad? El software que usted está utilizando, por ejemplo, no soporta los hilos de procesamiento y solo agarra un core y sobre ese, ¿verdad? Se ejecuta. Entonces, normalmente los ambientes, no sé si ustedes han visto las aplicaciones que uno a veces le puede meter una aplicación de 32 bits, ¿verdad? Y está subutilizando su procesador, porque el procesador puede procesar bloques de 64, ¿verdad? Pero solo le mandamos 32, entonces ahí hay un tema de subutilización. Pero bueno, más allá de eso, jóvenes, que me parece interesante que lo definamos y lo hablemos, pero lo importante que yo quiero destacar es que ustedes se enfocan más a los procesadores de computadoras personales, como les decía.
Pero ¿qué hay del lado de los servidores? Hay procesadores, por ejemplo, no sé si han escuchado del lado de Intel, qué procesadores, ¿verdad? Podemos encontrar para ambientes servidores. Por ejemplo, depende de la línea también, ¿verdad? En el caso, Intel tiene un procesador que se llama Xeon, que es para ambientes. Ajá, correcto, el Xeon. Y también tiene otro que se llama Itanium, ¿verdad? Que ya son para servidores de alto desempeño. Y en ambientes servidores ya no se llaman i9, i7, no, sino que se llaman Gold, se llaman Silver, se llaman Platinum. Ya tienen otra nomenclatura, ¿verdad? En el caso de Intel, ¿verdad? Y los procesadores, ahí sí ustedes, por ejemplo, yo he visto en mi experiencia procesadores de 20 núcleos, ¿verdad? Usted puede poner de 20, de 30, inclusive a un servidor, uno le puede poner 2 procesadores físicos de 20 o de 30 núcleos cada uno. Entonces imagínese el procesador, ¿verdad? ¿Qué potencia va a tener el procesamiento de ese servidor? Entonces yo tengo, digamos, ahí en una aplicación de una organización, está corriendo un servidor con un procesador Xeon, ¿verdad? De 20 núcleos. Pero ya cuando usted virtualiza esos núcleos, los divide en hilos, ¿verdad? Y son bastantes. Entonces, cuando usted le asigna una máquina virtual, puede asignarle 8 cores, 10 cores, y no mira que efectivamente baje rendimiento del procesador, ¿verdad? Porque el software de virtualización está hecho para eso, para que haga hilos de procesamiento, no para que vaya directamente a los cores. Porque esas son cualidades de los procesadores actuales, ¿verdad? Que soportan el hyperthreading, ¿verdad? O el tema para hacer múltiples hilos, más allá de cores, tiene hilos de procesamiento, ¿verdad? Entonces eso hace que el procesamiento sea más veloz. Bien, entonces solo para tener en cuenta eso, y en el caso de la AMD, pues también, como hablaban, el Ryzen, ¿verdad? Es uno de los procesadores que se usa para ambientes servidores inclusive, ¿verdad? El K9, eso, el A5, la A10, la serie A, ¿verdad? Son procesadores que son para ambientes de computadoras personales, y el Ryzen se usa más para computadoras. No sé si para los que juegan, ¿verdad? Le ponen esos procesadores, pues sí son robustos. Ok. Bien, aquí hacen esto no nos vamos a meter tanto a detalle, ¿verdad? Pero esto es cómo hace las llamadas directamente al software de virtualización, ¿verdad? El kernel del sistema. Esto es cuando se monta encima de una plataforma, y es una plataforma x86, ¿verdad? Que es lo normal. Nosotros, Intel y AMD, trabajan en base a x86, ¿verdad? Bueno, ahora se llama, ¿verdad? El core, etcétera, pero la base es x86, ¿verdad? El 8086. Bien, entonces esto ahí se les queda para que lo lean, para su información. Ahí les va a salir tal vez una preguntita, ¿verdad? Y eso es, aquí explica bastante también por qué las llamadas al kernel, ¿verdad? Cómo protege el sistema, el hipervisor, para que no entre en conflicto, porque si ustedes ven, ustedes pueden tener corriendo diferentes máquinas virtuales en el mismo momento, pero ¿cómo hace la gestión de la memoria del procesador, ¿verdad? Para que no entre en conflicto, porque inclusive de forma virtual uno puede compartir recursos, ¿verdad? En tiempo de ejecución para diferentes máquinas virtuales, pero para que no entre en conflicto, el software de virtualización hace la llamada, ¿verdad? Aquí hace la verificación, dice que lo manda con el anillo -1, ¿verdad? Pero mire que no existe, pero le da el rango, quien dice abajo del kernel, ¿verdad? Para que es como una forma de protección, ¿verdad? Que hace para que se corran las máquinas virtuales. Bueno, ahí toda esa forma está ahí descrita. Ok. Bueno, ahí habla también de virtualizaciones. Aquí habla de lo que recién comentamos, de
de los quad core, ¿verdad? De los 4 núcleos u 8 núcleos que ya está lanzando Intel, ¿verdad? Bueno, aquí hay una especificación. Bueno, y aquí está lo que hablábamos de AMD, ¿verdad? Esta información es un poquito vieja, ¿verdad? Pero ahí están normalmente, ¿verdad? Los ambientes servidores, yo no he visto tanto procesador AMD, ¿verdad? Pero no quiere decir que el procesador, normalmente, no sé si ustedes han visto ese comportamiento que los procesadores AMD son más baratos que los de Intel, ¿verdad? Pero son buenos. No sé si ustedes opinan lo contrario. De hecho, Lick, no sé si recuerdo, alguien me lo comentó, pero o sea, para el área gaming, creo que el mejor actualmente es el Ryzen, es el AMD. Sí, exacto. O sea, son muy robustos, ¿verdad? Inclusive, bueno, es que para gaming normalmente inclusive, bueno, usted utiliza las tarjetas de video que son especializadas y traen su propio procesador, las tarjetas de video, porque ahora los juegos son súper pesados, pero aún, ¿verdad? Esos procesadores, el Ryzen, etcétera, ¿verdad? Son los más adecuados. De hecho, hay computadoras que ya vienen específicamente para gamers y traen esos procesadores y, bueno, y una gran tarjeta de video, ¿verdad? Para que se comporte de la mejor forma. Lee, si no estoy mal yo, parece que AMD había hecho un procesador de 64 núcleos, de 64 núcleos creo que es. Sí, es que eso, por ejemplo, como les decía, en el tema de servidores, ¿verdad? Y bueno, y como les decía, ese Ryzen también está en la gama de servidores. Los procesadores, bueno, yo podría decirles, como les comentaba, están procesadores de 30, de 40 núcleos, un solo procesador, es lo que yo he visto, ¿verdad? Pero yo creo que hay mucho más, ¿verdad? Inclusive, y uno parece que fuera algo muy que no estuviéramos aquí en el mercado de Honduras, digamos, a ese nivel. Pero, por ejemplo, yo les puedo comentar de algunos software. Yo estaba viendo la vez pasada que nosotros trabajamos con un software que se llama SAP y ese software, hay una nueva versión que está el tema de la computación in memory, ¿verdad? Así como SQL Server y todos los motores de base de datos actuales que para hacerlos más veloces ahora se corren en la memoria RAM, ya no se corren así en el disco duro, ¿verdad? Así como los tradicionales que nosotros conocemos. Y eso hace que una consulta que tardaba 10 minutos se ejecute en segundos, porque todo se carga ese bloque, ¿verdad? En la memoria RAM. Entonces, hay computadoras o servidores, como decía usted, que pueden tener 64, 128 núcleos, un solo servidor, y inclusive apareciera una historieta, ¿verdad? Que yo he visto en el requerimiento de esas computadoras también, 1 terabyte de memoria RAM, ¿verdad? O sea, que son requerimientos monstruosos. Un servidor de eso, porque, o sea, dada el requerimiento, puede llegar a costar $500,000, ¿verdad? O de 300, depende de la marca, ¿verdad? 300 a 500. Entonces es algo súper caro. Entonces, nosotros acá en el ambiente de Honduras lo analizamos, ¿verdad? Y obviamente migrarse a esa plataforma estaba fuera de nuestro alcance. Entonces hay otras versiones más económicas que, por ejemplo, en el caso, no sé si ustedes están al tanto, VMware ahora es parte de la empresa Dell Technologies. Bueno, entonces ellos trabajan muy de cerca con el hardware para adecuarlo a que tenga un buen rendimiento de acuerdo a la parte de virtualización, ¿verdad? O sea, hay mucho software que ya está integrado. En el caso de él, ya la plataforma de hardware ya viene optimizada para que corra muy bien el VMware, ¿verdad? Y es algo muy atractivo en ese sentido. La Alienware, dice usted, licenciado. No, es que esas Alienware
en el caso de Dell son para computadoras personales. Yo le estoy hablando de ambientes de servidores. Ok. Sí, sí, ya es otro. Sí, yo me voy más porque en el tema de virtualización nosotros nos enfocamos más a la virtualización en ambientes corporativos, con servidores, no con computadoras, porque cuando estamos hablando de virtualización, por ejemplo, usted virtualiza un servicio de sistema, que ese sistema es bastante demandante, ¿verdad? En términos de procesador, memoria y disco. Inclusive, como le decía yo hace un momento, los servidores que uno compra para su aplicación de base de datos son, por ejemplo, discos de estado sólido, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí un servidor con 256 gigas de RAM, ¿verdad? Y un procesador de 40 núcleos. Entonces, esos son ambientes muy robustos. No son para una computadora personal, son para servidores. Ok, bien, entonces para continuar, no sé si está siendo clara la explicación, ¿verdad? Espero que sí. Y cualquier momento ustedes me pueden interrumpir o preguntar. Disculpe, ingeniero. Entonces usted se está refiriendo a la virtualización de un servidor en una computadora. Bueno, es que ya vamos a ir un poco adelante a explicar esa parte, ¿verdad? Porque ustedes yo creo que están más familiarizados con la virtualización montada en una computadora personal. Yo agarro mi laptop, ¿verdad? Y le pongo ahí el software para virtualizar. Esa es una forma, pero ya hay, por ejemplo, software como VMware que viene y se instala directamente, no un sistema operativo, sino que VMware o Citrix, que es otro que está bastante bien en el mercado. Y después sobre ese uno instala los sistemas operativos, Windows Server o Windows, la versión que quiera, o Linux, ¿verdad? O el sistema que quiera, ¿verdad? Sobre ese ambiente. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Qué son estos esquemas, verdad? Justamente el tipo 1 y el tipo 2. Dice que lo que yo le decía hace un momento, el hipervisor se instala directamente sobre el hardware y nos permite crear las máquinas virtuales, que eso es lo que le acabo de comentar, ¿verdad? Pero está el tipo 2, que yo creo que es el que ustedes conocen más, que en este caso usted tiene un sistema operativo ya en su máquina y luego, o en su servidor, puede ser, ¿verdad? Y luego sobre él monta, ¿verdad? Los hipervisores, por decirle el que ustedes conocen, ¿verdad? Y luego sobre ese hipervisor monta las máquinas virtuales. Que entonces aquí están los escenarios. El tipo 1, ¿verdad? Que es acá. Tiene el hardware, digamos el servidor, con los 20 núcleos, digamos, tiene 128 GB de RAM y X cantidad de discos, ¿verdad? Y sobre eso usted instala el hipervisor y ese hipervisor es el software y luego viene y sobre eso usted instala las máquinas virtuales, las que quiera, ¿verdad? Pero está el otro esquema en donde usted tiene el hardware real, ¿verdad? El servidor, el mismo servidor, pero sobre ese le instala el sistema operativo. Puede ser Windows, puede ser Linux, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de hipervisores. En el caso Windows sabemos que tiene el que se llama Hyper-V. Linux tiene uno que se llama KVM, ¿verdad? Hay varios tipos de hipervisores. Y luego, perdón, varios tipos de sistema. Y luego, de acuerdo a ese sistema, usted le monta el hipervisor, ¿verdad? Y sobre ese hipervisor le instala las máquinas virtuales, ¿verdad? Pero aquí tenemos un tema, ¿verdad? Porque entre más capas le agreguemos a esta, se vuelve más inestable porque al final el mediador entre el hardware y el hipervisor es el sistema operativo. Entonces, es mejor que yo le instale directamente el hipervisor y luego el sistema operativo, ¿verdad? Cada máquina virtual. Entonces, esos esquemas existen, pero depende de lo que yo quiera hacer, ¿verdad? En este caso, así lo voy a configurar. Como les decía, el esquema 2,
La máquina virtual tipo 2 es más para hacer pruebas, para andar mis máquinas virtuales en la computadora, ¿verdad? Que en mi sistema operativo, pero el esquema 1 es más para tener, en este caso, en una organización, tengo un hardware que es un servidor exclusivo y sobre ese le monto el hipervisor, ¿verdad? Pero los dos esquemas se pueden dar, ¿verdad? No hay exclusión, pero yo confío más en el esquema 1, que es lo que a mí me han tratado de convencer de que ponga Windows y luego me dan regaladas las licencias para montarle Hyper-V, pero yo tengo, les puedo decir, casi 8 años de estar trabajando con VMware en el tipo de esquema tipo 1 y nunca he tenido un problema de inestabilidad. Y sí he escuchado en el tipo 2, ¿verdad? Porque ustedes saben que el sistema operativo se daña o algo pasa y todas las máquinas virtuales se pierden. Entonces es bien complicado. Bien, aquí hay unas técnicas de virtualización. Menciona, bueno, la virtualización completa o nativa, virtualización o emulación de hardware y la virtualización a nivel de sistema operativo. Esto es lo que se enfoca mucho en lo que hablamos hace un momento, ¿verdad? Yo puedo crear las máquinas virtuales directamente en el hardware, ¿verdad? Como en el esquema tipo 1, ¿verdad? Normalmente cada máquina virtual puede tener asignados sus recursos exclusivos, ¿verdad? Es decir, que no comparte recursos con otros. También tenemos la virtualización, ¿verdad? Que no es nativa y esta permite que las aplicaciones puedan ejecutarse, ¿verdad? En hardware que no está diseñado para que corran, ¿verdad? Pero eso es lo que corremos el riesgo de que no funcione o que haya incompatibilidad. Inclusive cuando yo estoy haciendo, porque ya me ha tocado, muchas veces uno tiene un hardware, por ejemplo, un hardware de hace 5 años, ¿verdad? O de 7 años, un servidor viejito, que ya ese servidor ya salió de soporte y de garantía, entonces uno lo releva, ¿verdad? Y compra uno nuevo. Entonces, pero ¿y qué hacemos con ese servidor viejito? Y uno dice, no, voy a ponerlo para hacer respaldos de mis máquinas virtuales o hacer para recuperación de desastre, ¿verdad? Entonces uno le monta el software de virtualización y muchas veces corre, ¿verdad? Y funciona. Pero como es un software más viejito, un hardware más viejito, entonces puede ser que haya incompatibilidad en algunas funciones. Pero obviamente no va a ser mi sistema productivo. Ok, aquí habla de otros ejemplos. Y lo que hablamos de la virtualización a nivel de sistema operativo, ¿verdad? Este es directamente sobre el sistema, ¿verdad? Entornos virtuales, es como el escenario del tipo 2, ¿verdad? Que el sistema operativo es el que administra todas las máquinas virtuales. Bueno, aquí están las ventajas, ¿verdad? Yo espero que ustedes las lean y las revisen, pero así, a grosso modo, podemos hablar de que es un ahorro de costos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros anteriormente, para tener un servicio, por ejemplo, les hablo de nosotros ahí en la organización empezamos a trabajar con virtualización hace 8 años, como les decía. Pero antes de eso tenía, por ejemplo, en el sistema que les comentaba, el sistema SAP utiliza 3 ambientes, uno de desarrollo, uno de calidad y uno de producción. Y cada ambiente es un servidor. Antes así era, pero ahora cada ambiente es una máquina virtual y es un solo servidor, un solo hardware. Entonces me ahorra costo porque yo no tengo que montar ese montón de servidores, sino que es un solo servidor, una sola caja. Y ahí, como tiene los suficientes recursos para que yo le pueda meter las diferentes máquinas virtuales, ¿verdad? Sobre ello empiezo a virtualizar. Entornos de prueba, ¿verdad? Obviamente es muy fácil hacer y levantar una máquina virtual. Yo puedo hacer inclusive replicación, yo puedo clonar una máquina virtual. Inclusive hay ambientes en donde yo puedo
tener convergencia, ¿verdad?, de máquinas. Es decir, que yo puedo tener los servidores físicos que solo ejecutan el software de virtualización, pero la máquina virtual está almacenada en una SAN, por ejemplo, en una unidad de almacenamiento de red, ¿verdad? Y esa SAN, ¿verdad?, obviamente tiene alta velocidad, alta disponibilidad. Entonces, cuando se daña un servidor, yo puedo tener el otro y automáticamente los servicios siguen funcionando. No hay ni siquiera un momento en el que se caigan los sistemas. Obviamente todas esas soluciones son caras, ¿verdad? Entornos aislados de la seguridad, pues aquí en este caso tenemos protección, por ejemplo, para tener aislados los ambientes, ¿verdad? Yo, como vamos a ver más adelante, en un demo de virtualización, yo puedo asignarles VLAN, yo puedo asignarles qué puertos van a ser abiertos, yo puedo administrar directamente mi entorno de virtualización y restringirlo, ¿verdad? De forma que sea seguro. Compatibilidad, bueno, eso es sobreentendido. Rápida incorporación. Bueno, ahí hay un montón de otras cosas, ¿verdad? Que yo creo que lo más importante es que nos permite, por ejemplo, antes de tener un centro de datos que teníamos 10 servidores, ahora solo es un servidor y en ese servidor están todos los servicios, ¿verdad? Lo mismo que había antes, pero nada más que en uno solo. Y ahí me reduce los costos de energía eléctrica, ¿verdad? Ya no tengo que tener tanta capacidad de aire acondicionado, ni tanto problema para la administración, ¿verdad? Esos 10 servidores. Entonces, ahora es súper compacto, ¿verdad? Cuando uno entra a un centro de datos, pues, obviamente es así. Inclusive uno puede hacer un clúster, ¿verdad? De servidores para correr servicios y todo ponerlo como un solo, ¿verdad? Que es un ambiente. Bueno, y aquí llegamos a la parte de los ejemplos. Bien, aquí está el VirtualBox, que es el que ustedes normalmente utilizan, ¿verdad?, para ambientes de virtualización, pero yo creo que es una versión bastante útil, pero no es en la práctica, en una organización, yo creo que no se recomienda, ¿verdad?, porque no es tan robusto. Está el caso del VMware, ¿verdad? El VMware es del que yo les decía que es donde tengo mi mayor experiencia. Esta plataforma normalmente, ¿verdad?, hay varios ambientes. Yo puedo tener una versión de VMware instalada, ¿se acuerdan del tipo 1, verdad? Donde yo la instalo directamente sobre el servidor. O yo puedo tener, aquí están adelante, correcto, el VMware Converter, ya vamos a hablar de eso, el VMware Player. El VMware Player es un software que yo lo puedo descargar, creo que es hasta gratis, y es donde yo puedo hacer, digamos, mis máquinas virtuales, llevármelas e instalarlas en mi computadora, ¿verdad? Es como yo puedo correr mis máquinas virtuales o las que me den en mi trabajo, ¿verdad?, y tenerlas en mi computadora para hacer pruebas o administrarlas, pues, directamente. Pero es nada más para ejecutar, yo no puedo crear. Sí me han dicho que las nuevas versiones del Player ya permiten hacerlo, ¿verdad? Bueno, y el View, que es muy parecido al anterior. El Converter es una herramienta muy fabulosa, ya he tenido la oportunidad de usarlo. El VMware Converter, yo puedo virtualizar un servidor que está corriendo físicamente. Por ejemplo, yo tengo un servidor de base de datos y yo quiero volverlo virtual porque, o sea, ya ese servidor es viejito y quiero migrar toda mi plataforma. Entonces, en vez de instalarlo desde cero y configurarlo todo, que es algo bien complejo, y migrar toda esa data después, no, yo digo, ok, voy a agarrar ese servidor, obviamente bajo los servicios de base de datos, ¿verdad? Eso se tiene que hacer en horas inhábiles. Y luego ejecuto ese VMware Converter y él me agarra ese servidor físico y me lo transforma en una máquina virtual y me lo lleva a mi software de hipervisor. Entonces, después de un par de horas, depende del tamaño del servidor, ¿verdad? Ya yo tengo mi máquina virtual. Yo lo he ejecutado varias veces y me ha funcionado excelente, ¿verdad? Entonces, en vez de hacer todo ese rol, ¿verdad?, de empezar a configurar desde cero, yo puedo utilizar esas herramientas para virtualizar un servidor ya físico, que ya está corriendo algo. El VMware, el ESXi, ¿verdad? Ese es el famoso vSphere, ¿verdad? Este es
el que se utiliza normalmente en ambientes corporativos, VMware, es muy utilizado, ¿verdad? Este es el que se monta en el tipo 1. Bueno, solo para hacer referencia, el VMware Player es el que es para el tipo 2, ¿verdad? Donde hay ya un sistema operativo y yo lo instalo. Es tipo el VirtualBox, muy similar. Igual este otro, el VMware View. Pero el VMware ESXi, ese yo lo instalo directamente sobre el hardware, ¿verdad? Este es del tipo 1, como lo menciona acá. Entonces, es una virtualización nativa. ¿Ok? Bueno, y hay versiones de prueba, ¿verdad? Y está también el VMware Workstation, que yo lo utilizo bastante. De hecho, yo creo que lo tengo por acá. Tengo una versión, pero que este Workstation, la ventaja que tengo, bueno, vamos a compartirla. Ahí, por ejemplo, tengo, miren, tengo en esta dos ambientes de Windows. Tengo uno que lo copié de otro para hacer pruebas, porque estábamos haciendo una prueba con una base de datos. Entonces, eso es lo importante. Yo puedo hacer pruebas y en vez de estar borrando todos esos datos, digo, no, ya, mejor voy a crear otro y me elimino mi máquina virtual, ¿verdad? También tengo una versión de Red Hat viejita, ¿verdad? Una Red Hat 6, ¿verdad? Y también yo, en yo puedo instalar o puedo administrar las máquinas desde de mi servidor, ¿verdad? Entonces yo puedo abrir las sesiones directamente acá. Es otra función que yo puedo tener. Entonces yo desde este software puedo crear, como puedes ver ahí, puedo crear nuevas máquinas. Y este software corre sobre el sistema Windows o Linux, ¿verdad? Es compatible. Pero este es Workstation. Solo sirve para funcionar sobre el mismo software que ya tengo, ¿verdad? No es para montarlo directamente sobre el servidor. Es obviamente del tipo 1. Vean ahí los recursos que le tengo asignado. Memoria, tengo 6 GB. Miren que 6 GB para que más o menos funcione bien. 8 procesadores, ¿verdad? Y 60 de disco. Esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Que hace un momento que yo le puedo asignar los procesadores. Y hablábamos que este es un quad core, ¿verdad? Yo le puedo asignar 4, pero yo le puedo asignar 2 cores por esos 4. Entonces ahí es donde viene él y hace esos hilos de procesamiento y al final cuenta con 8 procesadores, aunque mi computadora no los tenga, ¿verdad? Bien, este es solamente un esquema, un ejemplo, ¿verdad? Yo suponía que íbamos a hacer algo así, ¿verdad? Pero no sé, aquí quisiera escucharlo si ustedes tienen la oportunidad de montar esto, ¿verdad? Una versión Workstation, si su computadora cuenta con los recursos, por lo menos 4 GB de RAM, ¿verdad? Para que podamos hacer algo. Si no, esa computadora va a llorar. Pero sería por grupo, ¿no? Sí, eso sería por grupos. O sea, estoy preguntando porque yo sé que, o sea, yo fui estudiante, ¿verdad? Y mi computadora daba lástima. No estoy diciendo que eso sea lo de ustedes, ¿verdad? Pero es complicado, ¿verdad? Cuando uno está estudiando, pues tiene que afrontarlo como sea. Entonces, esa es una situación. Yo les doy la opción de que podamos virtualizar si pueden hacerlo. Y si no, vamos a hacer un laboratorio. Ya estuve revisando ahora en la mañana que VMware también da una plataforma para hacer un laboratorio directamente ahí, ¿verdad? En la plataforma virtual. No tienen que instalar nada, eso es en línea. Entonces yo creo que me voy a ir por esa opción, ¿verdad? Y eso voy a aprovechar porque todos lo van a tener que hacer. Entonces van a decir ustedes, no, mejor me voy por la otra opción. No, ¿verdad? Está buena, sí.
No, sí, eso es yo creo que no nos va a dar tiempo de ver todo eso, pero bueno, en este caso vamos a terminar esta presentación, ya este es el último segmento, pero esta es la forma que teníamos, ¿verdad? Para trabajar directamente el laboratorio que decía ahí en la programación que miramos el lunes, ¿sí? Ok. Bien, entonces más adelante discutimos eso, no se preocupe. Bien, entonces aquí está las otras herramientas de VMware, ¿verdad? Está el vSphere, ¿verdad? Que le comentaba que es este mismo de acá, no sé por qué lo VSXi, ¿verdad? Que es la misma cuestión, nada más que no sé por qué no lo tienen distinto acá, pero es el mismo servicio. Y está este vCenter, que este vCenter me ayuda a mí para administrar los hipervisores, ¿verdad? Porque yo puedo tener varios servidores de virtualización. Inclusive hay unas herramientas, por ejemplo, vMotion, vReplication, que yo puedo hacer replicación de una máquina virtual de un servidor a otro. Yo puedo mover y como agarrar el archivo de un servidor, moverla hacia otro, ¿verdad? Por ejemplo, para migrarla o para hacer algún cambio. Entonces son herramientas que están disponibles ahí, ¿verdad? Entonces aquí está el esquema, mire, este es el vCenter, que es un servidor que está activo, y este me permite administrar en este caso el vSphere, ¿verdad? Y todas las otras que tenga, y los grupos de servidores, ¿verdad? Que yo pueda tener en este caso con las distintas máquinas virtuales en cada uno, ¿ok? Y acá dice algo importante, ¿verdad? Que obviamente para que esta arquitectura tenga sentido, tiene que haber comunicación de alta disponibilidad. Es decir, switches de fibra canal, ¿verdad? O sea, ya estamos hablando de velocidad. ¿Cuánto creen que corre un fibra canal normalmente? ¿O cuánto corre una red normalmente cableada, ¿verdad? Porque la red wireless, olvídese que eso no es para esto. ¿A cuánto creen? ¿Cuánto corre una red LAN normalmente? ¿A qué velocidad, perdón, sería la pregunta? Están googleando, ¿eh? Bueno, lo normal, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ahora categoría 6, categoría 6, y iba a decir algo. No nos escuchamos. Problema de comunicación. Ok, bueno, apreciamos el intento, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decirlo. Normalmente nosotros tenemos redes que corren bueno, normalmente, ¿verdad? 1 gigabit o hasta 10 gigabit, ¿verdad? O sea, muchas veces depende de los switches, depende del cableado, ¿verdad? Porque ustedes se han fijado, muchas veces mi tarjeta de red dice que soporta Giga Ethernet, o sea, corre a 1 gigabit, pero mi switch solo corre a 100 o mi cable es categoría 5. Entonces eso me va a restringir, ¿verdad? Todo eso tiene que ver, o mis conectores no están capacitados para mis conectores de UTP, ¿verdad? Son para menor velocidad. Entonces, para que esto funcione a una velocidad rápida, tiene que ser, o sea, todo tiene que ser adecuado. Y estamos hablando de que ya con switches de fibra canal, estamos hablando de velocidades de 10 gigabits, ¿verdad? Sí, hay más 20 gigabits, o sea, hay tecnología para adelante, ¿verdad? Entonces, para que eso pueda ser así como un clúster, tiene que tener switches de fibra ahí en su data center, ¿verdad? Porque si no, a mí me ha tocado, por ejemplo, clonar una máquina virtual, digamos, de 2 teras. Y esa máquina virtual, cuando yo utilizo mi red de 100, ¿verdad? De 100 megabits por segundo, esa se tarda casi 2 días. Y cuando o sea, si agarro la otra red, que es la que tengo el core de mi data center, y con switches de gigabit, eso me tarda 3 horas, 3, 4 horas. Entonces,
hay una diferencia, y no digamos si ya fuera switches de fibra canal, ¿verdad? O sea, eso disminuye. Entonces, eso es lo que se recomienda, que su red core, ¿verdad? Del data center tenga ese tipo de capacidades. Ok, aquí está el Virtual PC, que esto ya era una versión vieja. Ahora, este es un software que, como dice acá, desde el 2007. Ahora ya no existe, ahora existe lo que se llama Hyper-V, ¿verdad? Que es un software de Microsoft, ¿verdad? Antes existía ese Virtual PC que era muy parecido al VirtualBox, ¿verdad? Que aquí está. KVM, ¿verdad? Que este es otra versión que le hablaba, por ejemplo, este es un software que yo lo puedo instalar sobre Linux, ¿verdad? Normalmente viene para Linux Red Hat, ¿verdad? Entonces yo lo puedo, bueno, y también para otros, ¿verdad? Es un componente que yo lo puedo instalar en cualquiera. Yo puedo virtualizar desde este software, es muy similar a lo que es el VMware. Y el Zen, ¿verdad? Que este es el Citrix. Este es por decirle, no sé si han tenido oportunidad de verlo, el top de tecnología en hipervisores. VMware es el que está, por decir, en la cabeza, y el Citrix Zen, que es el otro hipervisor, ¿verdad? Que es bastante utilizado, y sería el DOP, ¿verdad? El que le está disputando la corona a VMware. Entonces es el otro, este es Citrix Zen. Aquí está el nombre. Bueno, Zen Source, eso cambió. Ok, ahí está. Y el Hyper-V, que es lo que yo les decía hace un momento, que este es la opción que tiene Microsoft, que sustituyó el Virtual PC. Y este funciona, este sí es del tipo 2, ¿verdad? Del tipo 2 que hablamos antes, y solo funciona, aquí está, miren, el tipo 2, solo funciona directamente sobre el sistema operativo Microsoft. Yo puedo tener, por ejemplo, en Windows 10, no sé, muchos de ustedes tienen Windows 10, pero sobre la versión Professional, si tienen Windows 10 Professional, yo puedo activar el componente Hyper-V. O si tienen instalado una versión server, ¿verdad? Windows 2016 Server, 2018, 2019, perdón. Todas esas versiones tienen Hyper-V, ¿verdad? O sea, se puede activar. Es un complemento. Sistemas operativos móviles más utilizados pues son Android y iOS, ¿verdad? Que prácticamente Android es el que tiene, bueno, ahí adelante dice, pero tienen bastante posicionamiento en el mercado. Aquí habla de la historia de Android. El kernel de Android es basado en Linux, ¿ok? Y aquí habla de mucha de la historia, como el proyecto ahora Android, pues obviamente es auspiciado por Google, ¿verdad? Pero en este caso, Android nació como un proyecto, como dice, una empresa móvil de open source, ¿verdad? No, aquí dice, no, normalmente estaba pensado para cámaras digitales, dice, ¿verdad? Pero ya es un proyecto que obviamente al tener respaldo de Google, ¿verdad? Se está volviendo, bueno, y es de los más utilizados. Pero el iOS, ¿verdad? Tenemos también que es un sistema operativo móvil muy utilizado, ¿verdad? Y es normalmente utilizado por el iPhone, ¿verdad? Y los demás componentes, las tablets, y inclusive, y ahora hay varias, cuando ustedes, no sé si muchos ya desarrollan aplicaciones, ¿verdad? Cuando desarrollan para Android o para iOS, esto ya no se quedó nada más en celulares o tablets, porque ahora tenemos televisores inteligentes, relojes, tenemos muchos carros inclusive, ¿verdad? Uno puede hacer apps para el auto, porque ya hay un Android para esos dispositivos. Entonces, el Android se está volviendo bien versátil, ¿verdad? Igual que el iOS. Entonces, hay aplicaciones o versiones para relojes, para bandas inteligentes, ¿verdad? Para muchas de las cosas que tenemos en el hogar, inclusive, ¿verdad? Entonces, ahí los invito a leer. Aquí habla un poco de las versiones, ¿verdad? Que tenemos ahorita. El Android pues anda en la versión 10. Decía un documento que a partir de esta versión ya dejaron de llamarlo como dulces, ¿verdad? Que antes tenía un nombre ahí
poco raros, pero ahora solo se va a llamar Android 10. Y el iOS, pues versión 13. Y el móvil, pues ya casi está fuera de línea, ¿verdad? Inclusive Microsoft ya anunció que ya lo va a sacar del mercado. Me imagino que no les ha funcionado muy bien. Bueno, la licencia en Android, pues código abierto, iOS es código cerrado, igual que el Windows Mobile. Es en programado, ¿en qué está hecho? Bueno, el Android, pues como es base de Linux, ¿verdad? Está hecho y sus componentes están en Java, en C, en C++. Bueno, iOS, Objective-C, Swift y Windows, pues bien, Visual Basic.net, etc. Bueno, la tienda de aplicaciones que ustedes ya conocen, soportes de impresoras, ahí está definido. Aquí está más o menos el counter, ¿va? El cómo está, dice hasta enero del 2020, cómo va esa barra, mire que casi es 78, casi llegando al 80 de posicionamiento, esa barra anaranjada es Android, ¿verdad? Y la barra que está casi al 15, 18%, bueno, creo que anda como el 20, ¿verdad? 20 y algo. Ese es iOS, entonces ese es el posicionamiento de dispositivos, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, hay versiones, que es la otra parte acá de sistemas operativos para Internet de las cosas, que son sistemas operativos un poco más livianos, ¿verdad? Que no son tan robustos para placas, ¿verdad? Por ejemplo, para Raspberry, para Arduino. Hay otras placas que también andan en el mercado. Inclusive, hablando de reciente que hablábamos de los procesadores, el tema de Apple, ¿verdad? Que ya decidió sacar sus procesadores propios basados en ARM, ¿verdad? No sé si han escuchado esa noticia que a partir de, creo que no sé de qué fecha del próximo año ya van a tener sus propios procesadores. Que los procesadores normalmente se los hacía Intel, ¿verdad? En este caso. Pero ellos ya cambiaron y ya se están haciendo, se van a hacer sus propios procesadores. Este mercado es bien dinámico. Entonces, volviendo al tema de Internet de las cosas, ahí tenemos Windows IoT, ¿verdad? Ubuntu IoT, Raspbian, que es el que se utiliza en la Raspberry, Amazon Free RTOS, Arduino y un Embedded Linux, ¿verdad? Bueno, aquí esto sería todo, ¿verdad? Por esta clase. No sé si tienen alguna otra duda, comentario. Hasta el momento no, solo una pregunta. Solo dos veces a la semana que nos vamos a estar conectando. No, que yo voy a pasar el programa. La otra semana nos vamos a conectar 3 veces. O yo voy a decidir, es que miren, necesito que ya empiecen de hecho, yo estoy, si queremos, para que ustedes empiecen este fin de semana, deberíamos de tener clases mañana, ¿verdad? Porque si la dejamos para el lunes, no van a poder trabajar este fin de semana en el proyecto. Y yo necesito que ese proyecto ya ustedes lo empiecen a trabajar. Porque ya hoy, pues prácticamente ya llevamos 1 hora y algo, ¿verdad? Entonces, no nos va a dar tiempo para hacer la explicación del proyecto. Entonces, Está bien, Lick. Mañana nos reunamos entonces y pues planeamos ese proyecto. sí, yo digo, mire, mañana vamos a tener clases, ¿verdad? Nos vamos a reunir acá para que la otra semana, pues, nos reunamos 1 vez o 2 veces para darle seguimiento, porque solo quedan 2 temas más, pero no son temas importantes, así tan fuertes como la virtualización. Queda el tema de la nube, pero el tema de la nube es más para el segundo parcial, ¿verdad? O sea, lo vamos a introducir, pero lo más importante es que ustedes puedan empezar su proyecto de virtualización y lo vamos a hacer a través de una plataforma. Yo voy a subir algunos documentos. Ahí disculpen que van a estar en inglés porque es algo que me mandó alguien de VMware
directamente cuando fuimos a una capacitación. Y entonces vamos a utilizar los recursos que ellos tienen para capacitar a su gente. Ya hay unos recursos, un curso específico de introducción a la virtualización. Lo estuve viendo y ese es el que vamos a hacer nosotros en vez de hacer lo que yo les había sugerido, ¿verdad? Que hicieran la virtualización. Ese es el que vamos a seguir. Ok. Entonces, así vamos a quedar, jóvenes. Nos vamos a ver mañana a la misma hora. Solo va a ser un par de, creo que menos de una hora, ¿verdad? Para que podamos presentarles el proyecto y que ustedes empiecen a trabajar en el fin de semana. ¿Ok? Está bien. Ok. Perfecto. Entonces, hasta mañana.